Un saludo a todos los compañeros del doctorado y al facilitador docente Abraham Sánchez Ruiz. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en este momento haré un análisis del comportamiento humano en el tema denominado entorno y comportamiento humano. Haré primero un planteamiento de las respuestas a las 4 preguntas expuestas en la tarea. La primera es cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción. El comportamiento implica unas ciertas actividades y respuestas que permiten que el individuo pueda mantenerse y desarrollar su vida en relación a el ambiente o el contexto que lo rodea. Esas respuestas que da el individuo pueden incluir movimientos físicos, cambios en su parte orgánica y la interacción con el entorno. Aparte de eso, el comportamiento puede ser comprendido como una parte de que se combina de los significados de la acción y los procesos psíquicos, psicológicos y orgánicos que tiene el individuo. Se resaltan de una respuesta mecánica porque es un proceso que es físico y es significativo y se puede llegar a verificar esas conductas del individuo. Un ejemplo que se da en el texto es cuando se expresa un comportamiento de rabia o rabioso. Em, Ese comportamiento no se reduce solamente a un deseo de atacar o de venganza, sino que involucra unos cambios que son físicos, que son observables en el sujeto y se relacionan con situaciones del ambiente. Dentro del comportamiento, en la imagen que coloqué, hay 3 círculos que se conectan entre ellos y dentro del comportamiento está la conducta, lo que se puede entender como una manifestación específica que se influencia por procesos psicológicos y sociales. Y dentro de la conducta se encuentra la acción. Y las acciones son los actos que son ya concretos y específicos y son conscientes dentro de la conducta que desarrolla el individuo. Así esas 3 se encuentran entrelazadas. Para la segunda pregunta de los factores, las principales influencias sobre nuestras acciones, encontré 3 básicas que son los factores biológicos, factores ambientales y las influencias evolutivas. Los factores biológicos expresan acerca de la corteza prefrontal y la codificación genética. La parte del cerebro responsable de la planificación eh, y se habla acerca de la toma de decisiones y la regulación del comportamiento del individuo en la parte social. Y la codificación de la genética es esa predisposición que tiene ya el individuo a dar ciertas respuestas que hacen parte de su conducta y hacen parte del proceso de la evolución. El segundo son los factores ambientales, que habla acerca de las experiencias previas que ha tenido el sujeto y se ajusta el comportamiento según el aprendizaje que el individuo ha tenido. Y las circunstancias ecológicas, que hace parte del entorno o el contexto del individuo que también influye en la manera en que se comporta o reacciona. La tercera son las influencias evolutivas y hay 2 aspectos que son la parte de la sociobiología y explica cómo la evolución del sujeto ha hecho que el ser humano tenga ya unas acciones predeterminadas por ese proceso de evolución y las presiones del entorno o el contexto, que de acuerdo a la parte social y la parte en cómo lo toma el sujeto, hay unas respuestas ya por adaptación y supervivencia. A la tercera pregunta, a la tercera pregunta del el actuar, ¿seguimos patrones designados previamente o improvisamos? Hay 4 aspectos que son la flexibilidad, patrones de acción fijos, la genética y el ambiente y el aprendizaje. Dentro de la parte de los patrones de acción fijos, dice que algunos comportamientos son parte del individuo innatos, es decir, que se sigue una secuencia determinada sin variación.
Esto hace parte de que ya son unos patrones designados. La segunda parte es la flexibilidad en la acción. Básicamente, este rompe el esquema y hace que unos comportamientos sean de alguna manera improvisados, en donde el individuo es flexible y se adapta al contexto en el que está para la manera en que va a reaccionar. El tercero son los factores genéticos y ambientales, en donde expresa que aunque existen algunas predisposiciones de la genética, y esas determinan ciertas conductas del sujeto. Y la última es el aprendizaje y el condicionamiento que se tiene a ciertas conductas que aprendemos y somos condicionados por medio de la enseñanza, que es lo que normalmente pasa en el proceso de la educación. La última pregunta es por qué a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás. Y hay cuatro factores: es el aprendizaje social, en donde nosotros como seres humanos, al igual que algunos animales, aprendemos comportamientos por medio de la observación e imitamos de otros. La segunda es la jerarquía y la competencia, en donde se maneja el tema de el rol del poder y influimos y actuamos de acuerdo a esas jerarquías. La tercera son la territorialidad, en donde nosotros como especie también eh, marcamos un territorio y queremos mantener el tema de la supervivencia y queremos dominar sobre otros. Y la última es la parte de la evolución del lenguaje y la cognición, en donde habla acerca de cómo el cerebro de nosotros, en la parte prefrontal, en la cognición del ser humano, está conectada a las áreas en donde se regula la atención y la interpretación del entorno, y así mismo nos comportamos. Finalmente, para las propuestas que quiero plantear acerca de cómo esta parte del comportamiento, la conducta y la acción influyen en mi labor como docente, propongo 5 acciones específicas que son: la primera, fomentar la educación emocional y la empatía, factor importante para que un sujeto aprenda a tener comprensión acerca del otro y acerca de la manera en que el otro se comporta y actúa. La segunda es la inclusión y la equidad en el aula, en donde si nosotros comprendemos que hay diferentes personas y seres en el contexto en el que estamos, vamos a tener la capacidad de aceptar y tolerar. La tercera es el fomento de un pensamiento crítico y autónomo, para que de esa manera logremos reflexionar en la manera en que nosotros estamos dentro de una conducta de acuerdo al contexto en el que nos movemos y la manera en que esos contextos nos impulsan a tener ciertas acciones. Em, la cuarta son las prácticas ecológicas y la sostenibilidad. Hay que entender que en ese contexto en el que vivimos tenemos un ambiente en el que nos desenvolvemos y que hay que entender que ese ambiente también influye en nuestra manera de actuar. Y el número 5 es que debemos transversalizar los procesos curriculares de todas las áreas para que desde todas las áreas se pueda hacer un mejor manejo de los procesos del pensamiento del ser humano y lograr educar y formar a otros en la manera en que puedan adaptar sus conductas y acciones. Muchísimas gracias.